para las personas que no se pueden conectar, puedan revisar la grabación. Bueno, quisiera saber cómo están, si tienen preguntas antes de iniciar. No questions. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Ok, ya están viendo mi pantalla. Bueno, muy buenas tardes para todos. This is our English level 2, level 1, English as well level 1, and this is our second online session. My name is Nidia Ñañez, and today we're going to talking about the second activity, photo Let's Meet. Bueno, antes de iniciar, por aquí alguien pidiendo acceso a mi teach. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta frase: Believe in yourself, don't let anyone tell you that you can't. Recordando las fechas del curso, el curso inició el 23 de octubre, va a estar habilitado, la fecha de cierre es el 27 de noviembre y las actividades van a estar habilitadas hasta el 25. Tengan presente esta fecha, 25 de noviembre, voy a colocarla aquí en rojito. Hasta este día se reciben actividades. Ok, bueno. Todas las actividades van a estar abiertas, están abiertas desde el inicio del curso hasta esta fecha para que puedan enviarlas. Bueno, algunas recomendaciones antes de continuar: revisar el material del curso, los componentes formativos que están disponibles para ustedes. El curso se aprueba con todas las actividades aprobadas. Estas actividades, recordemos que son 4 actividades únicamente: el test, el foro Let's Meet, la actividad que se llama Daily Routine y el video presentando a otra persona. Estas 4 actividades pues deben estar aprobadas para poder aprobar el curso y bueno, poder tener la certificación. Recuerden que el SENA tiene 13 niveles para que ustedes se puedan inscribir y pues ojalá los puedan hacer todos. Simultáneamente pues pueden hacer hasta 3 cursos. Si quieren que les asignen el siguiente nivel en este año, deben inscribirse hasta los primeros días de noviembre, que es como básicamente la última asignación del curso. Y recordarles que las actividades que encuentren ustedes su calificación en D, que significa no aprobado, pues podrán corregirlas. Tienen 2 intentos más para que puedan corregir esas actividades y así aprobar el curso. Entonces, pues no se preocupen por si a la primera vez no cumplen con lo requerido, pueden aprobar. Pero lo importante es leer las instrucciones de cada una de las actividades y con eso pues lograremos realizar lo pertinente y aprobar el curso. Bueno, si se evidencia plagio en alguna actividad, se sancionará al aprendiz retirándolo del curso. Deben estar pendientes de esas calificaciones para corregir las actividades que tengan pendientes. Revisar el cronograma del curso. Recuerden que hay un cronograma sugerido para que ustedes envíen las actividades semana a semana y pues que no nos quede todo para el final. Hay un foro que se llama Question and Answer Forum o foro de dudas, en el cual ustedes pueden hacer esas preguntas que tengan acerca del curso o por el correo. Los estaré atendiendo. Si no pueden participar de las sesiones en línea, estas van a quedar grabadas para que ustedes las puedan revisar. Recuerden que pues no son calificables, pero sí es importante que las revisen porque en cada una de las sesiones vamos a explicar cómo trabajar en cada una de las actividades propuestas para el curso. No sé si hasta aquí hay preguntas. Antes de iniciar, vamos a hacer un recorrido. Voy a explicarles algunos temitas que son importantes para continuar con las actividades propuestas. Luego vamos a ingresar a la plataforma, a ver los componentes formativos y por último vamos a ver las actividades de las cuales les estaré hablando, que
es el foro de dudas y bueno, adelantar algo de la actividad que se llama Daily Routine. Me gustaría saber si hasta aquí hay preguntas, si tienen dudas al respecto. No, profe, todo está claro. Todo está claro. Ok, bueno, vamos a iniciar con unos aspectos que vamos a encontrar en el componente formativo, que son esos aspectos gramaticales que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades. En el componente formativo iniciamos con una temática que son los artículos definidos e indefinidos, y aquí específicamente vamos a hablar de ese artículo indefinido que en inglés se utiliza mucho, que es a or and. En este caso vamos a utilizarlo, como su nombre lo indica, cuando hablamos de algo indefinido, un carro, una casa, un amigo, una amiga, bueno, etcétera. Lo utilizamos cuando hablamos de esas cosas indefinidas, y en inglés lo utilizamos siempre que vamos a decir la profesión o ocupación, ¿sí? Si yo digo soy profesora, digo I am a teacher. Si alguien me va a decir su ocupación, o voy a decirle a alguien he is a doctor, she is a nurse, my mother is a housewife, my sister is a student, ¿sí? Siempre estoy utilizando ese artículo indefinido para hablar de las ocupaciones. Ahí sí o sí tiene que ir. ¿Y cómo lo utilizamos? Hay una pequeña regla para tener en cuenta, es cuando la palabra inicia por consonante, voy a colocarle la A solita, solo vocal, y cuando la palabra inicia por vocal, le coloco consonante, como para que me quede más fácil la pronunciación. En el caso de esta A, en inglés vamos a encontrar, tenemos las mismas 5 vocales, pero tenemos 12 sonidos vocálicos. O sea, de esas mismas 5 vocales, A, E, I, O, U, vamos a tener 12 formas diferentes de pronunciar esas vocales. Es como, por ejemplo, cuando iniciamos pronunciando el alfabeto en inglés, iniciamos diciendo A, B, C, D, E, ¿cierto? A, esta letra A la pronunciamos como A, en esa forma. Pero en este caso, de este artículo indefinido, la pronunciamos como la A del español. A, no digo a book, sino a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Entonces estoy haciendo la pronunciación similar a la A del español. En este caso, cuando voy a pronunciar, otra pronunciación que tengo de la A es cuando pronuncio, cuando voy a decir mi nombre, digo my name, ¿sí? Se escribe name, por decirlo así, pero pronuncio name. Esa A, ahí se la pronuncio A, ¿sí? Como la A cuando inicio a pronunciar el abecedario. Tengo otra pronunciación de la A, es cuando pronuncio gato, ¿sí? Digo cat. No digo cat con la A abierta, con esta misma A, sino con una A que es entre A y E. Cat. O cuando digo triste, sad. O cuando digo malo, bad. ¿Sí? Es el mismo sonido vocálico para esa. Y ya hemos visto 4 sonidos de una sola vocal. Entonces, para que tengamos en cuenta que dependiendo la posición de esa A o el uso que le esté dando, va a sonar diferente. ¿Listo? Entonces, aquí que hablamos de artículo indefinido, la pronuncio como la al español. A book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. Y si la palabra inicia por vocal, entonces le coloco consonante. An apple, mira, aquí tengo otra vez el sonido de la A abierta. An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Esta regla tiene un par de excepciones. En inglés, la H por lo general suena como una J. ¿Cómo pronuncio casa? En inglés, ¿cómo se pronuncia casa? ¿Quién me pronuncia? House. House. Caballo. Horse. Hamburguesa. Burger. Hamburger. Entonces, ese sonido se asimila al de una J.
en la mayoría de los casos, esa H la voy a pronunciar como J y ahí pues utilizo la A como, le antepongo la A para decir a house, a horse, a hamburger, pero en la palabra hour yo no pronuncio hour con J, sino con la H muda, hour. Aquí no estoy pronunciando como una J, entonces como pronuncio una vocal, le antepongo consonante, an hour, ¿sí? Esta es una excepción de esta H que en este caso es a silent consonant, o sea, una consonante que no se pronuncia. Y lo mismo en el sentido contrario, cuando pronuncio la palabra university, que en inglés la pronuncio como si fuera una Y. University, university, ¿sí? A university. En este caso, hay esa U, que es una vocal, pues la estoy pronunciando como una consonante, entonces le antepongo una vocal. A university, an hour. La otra es europeo o europea, que se pronuncia European, también como si fuera una Y. Esa E de europeo me suena como perdón, European, a European person, ¿sí? Una persona europea. A European car, un carro europeo, ¿sí? Entonces ahí le antepongo una A porque suena como consonante. Son básicamente las excepciones a esta regla. Y pues cuando me refiero a algo indefinido voy a utilizar este artículo indefinido. ¿Listo? Y el artículo definido pues cuando ya sé, por ejemplo, a qué me refiere. I need the red book. Necesito el libro rojo. I have the black. I have the black cat. Sí, tengo el gato negro. Y bueno, en ese caso, ahí sí ya ese artículo definido, pues lo utilizamos dependiendo, pues la necesidad. ¿Listo? Ok, let's continue. Entonces, esto con respecto a ese artículo indefinido, como les digo, cuando voy a hablar de las ocupaciones o profesiones que decimos en español, coloco ese artículo indefinido. Sí, I am a doctor, I am a teacher, she is a secretary, my sister is a housewife. Entonces, siempre voy a mencionar ese artículo indefinido. Otro tema importante que vamos a utilizar para hacer nuestras descripciones, para hablar de la rutina diaria, es el presente simple. Al igual que en el español, pues vamos a diferenciar los tiempos gramaticales, presente, pasado, futuro. En este curso de nivel 1, pues vamos a ver el presente simple. En el nivel 2 vamos a enfocarnos en el presente progresivo, en el nivel 3 pasado y así sucesivamente. Vamos a ir estudiando todos esos tiempos gramaticales. ¿Para qué me sirve ese presente simple? Cuando voy a hablar de hábitos, ¿sí? Lo que hago a diario. I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. ¿Sí? Cuando hablo de hábitos, rutinas, es por esto que cuando voy a hablar de mi rutina diaria, pues voy a utilizar este presente simple. Entonces, hábitos, true in the present, cuando algo es por lo general verdad. He works on Wall Street. She is 60 years old. Ella tiene 60 años. We live in New York. Sí, las cosas que son verdad. The banks open at 8 a.m. Los bancos en mi ciudad abren a las 8 de la mañana. Para la future timetable or schedule, cuando vamos a hablar de horarios o cosas futuras, futuro inmediato. My train arrives tomorrow. ¿Sí? Mi tren llega mañana. We fly to Paris on Monday. Viajo a París el lunes. Classes begin next week. ¿Sí? Entonces es un futuro inmediato, cosas que ya están agendadas. General facts o general true, ¿sí? Las cosas que por lo general son verdad. The air is not flat, la tierra no es plana. The sun rises in the east, water boils at 100 degrees. Entonces, ese es el uso de ese presente simple. Y bueno, siempre
siempre vamos a requerir una estructura gramatical y muchas veces cuando me envían su rutina diaria les escribo comentarios como le hace falta el sujeto. En inglés es indispensable escribir el sujeto en cada una de las oraciones. Si voy a mencionar un verbo, entonces ahí voy a tener una oración porque tiene un verbo, entonces debo tener sujeto. En español utilizamos algo que se llama el sujeto tácito, que es cuando sé de quién estoy hablando pero no lo nombro. Por ejemplo, cuando yo digo mi rutina en español, no nombro el sujeto, digo me levanto a las 7 de la mañana, salgo a caminar, tomo el desayuno a las 9, inicio a trabajar a las 11, bueno, etcétera, etcétera. En inglés sí debo mencionar siempre el sujeto. I wake up at 7 a.m. Then I have a shower, me baño. Then I prepare my breakfast. Finally, I go to work. Sí, estoy siempre nombrando el sujeto. Entonces, en una oración debo tener sujeto, verbo y complemento. Y los sujetos de los cuales voy a hablar, pues I, you, we, they. Y aquí es importante tener presente estas tres personas que las llamamos las terceras personas. He, she, it, o bueno, su equivalente. María, my brother. Cuando me refiero a animales o cosas, el sujeto es it. Si digo I have a dog, no, si voy a decir su nombre, digo its name, ¿sí? Utilizando el pronombre correspondiente para animales, que sería it. No digo her name o his name, porque pues no es una persona, sino que me refiero a la mascota como it. ¿Sí? Aquí no voy a identificar el género, sino pues que es un animal. Y a esas terceras personas vamos a agregarles una S en el verbo. Es como aquí en los ejemplos, por lo menos donde dice she gets up at 7 a.m. Estoy hablando de una tercera persona, le agrego la S. Aquí donde digo they usually eat dinner, no, porque en este caso el sujeto they no lleva la S. He works on Wall Street. The sun, el sol, ¿sí? Estoy hablando de una tercera persona. Si yo quisiera reemplazar el sol por un pronombre, en este caso sería it, y aquí le agrego la S correspondiente de ese verbo. Water boils, también el agua hierve, es en singular, o el sujeto it, le agrego la S. Entonces, siempre que hable de tercera persona, le agrego la S al verbo, ¿sí? He speaks Spanish. They live in London, she lives in Paris, y así sucesivamente. Siempre que vaya a hablar de una tercera persona, entonces vamos a utilizar la S. Para las formas negativas, ¿preguntas hasta acá? ¿Questions? ¿Todo claro? Ok. Bueno, para las formas negativas, la negación en inglés no va solita, siempre va a ir acompañada de un auxiliar. En este caso, bueno, antes de continuar con el auxiliar, voy a pasarme esta diapositiva. Como les decía que las terceras personas les agregamos una S al verbo, en la mayoría de los verbos esa S pues la agregamos sin ningún problema, como speak, speaks, play, plays, give, give, pero hay otros verbos que cumplen ciertas reglas y les vamos a agregar, por ejemplo, en esta, los verbos que terminan en WS, X, CH o SH o la O precedida de consonante, le vamos a agregar ES. ¿Sí? En el verbo, por ejemplo, aquí kiss, agrego ES porque me termina en WS, fix, en X agrego ES, wash, ES también. Y bueno, ¿qué significan estos tres verbos? Vamos a enfocarnos aquí. Kiss, fix, wash. ¿Sabemos el significado? Besos. Bueno, me encanta que me hayas dicho eso porque no me utilizaste el verbo, sino el nombre. Besos, ¿sí?
En este caso, exacto, esta palabra, así como muchas en inglés, a veces funcionan como nombre, como adverbio, como verbo. En este caso, kiss, cuando dijiste besos, pues es un nombre, ¿sí? Y lo dijiste en plural. Entonces, si yo voy a hablar de besos en plural, también le debo agregar la ES. Y asimismo la regla aplica cuando voy a volver a un nombre plural, ¿sí? Beso, besos, ¿sí? O besar, y aquí aplicaría para la tercera persona. Fix, reparar, y esta palabra wash, ¿qué significa? Mirar, ver. Mirar, ver, la utilizo cuando voy a hablar de ver televisión, cine, películas, ¿sí? Únicamente para eso. I watched a movie last night. En el caso de aquí, she watched soft operas. Y esa palabra también es un nombre. ¿Qué significa como nombre? Un elemento que utilizamos a diario. Reloj. Ajá, Reloj. un reloj. El reloj de pulso, sí, porque el de pared se llama clock, la alarma alarm clock. Entonces watch es el reloj de pulso. Y también significa cuidar, vigilar, ¿sí? Y por eso que conocemos a un personaje que se llama el Watchman, ¿sí? El Watchman es el vigilante. No es el watchman como decimos acá, sino el watchman, ¿sí? La persona que cuida algo, entonces se llama el watchman. Bueno, entonces, ya vemos que ciertos verbos también pueden ser nombres y en este caso, si voy a hablar de plural, pues les agrego la misma regla, es. Y si es verbo, tercera persona, es el igual. A mechanic fix car. Un mecánico repara carros. She watched soft opera. Ella ve ópera. He kissed his wife. Él besa a su esposa. Pero si dijéramos él le da 3 besos a su esposa, entonces en el caso de besos, entonces también lo utilizaríamos con ES porque sería plural. Otra regla que debemos tener en cuenta es cuando la palabra termina en Y está precedida de consonante, como carry, Harry, study, ¿sí? Le cambio la Y por la I y le agrego ES, ¿sí? Miren que acá tenemos play, que es un verbo que termina en Y, pero está precedido de una vocal. En este caso no pasa nada, le agrego simplemente la S. Aquí sí, le cambio la Y por la I y le agrego S para hacer esa combinación de vocales y consonantes. Isabel studied every night. The baby cries all the time. He denies all responsibility. En este caso de la palabra baby, si yo fuera a decir los bebés, entonces también la palabra plural sería bebé, entonces babies, también le aplico la regla. Cambio la Y por I y agrego ES. Bueno, devolvámonos acá a la forma negativa. Esto para decirles que esa regla me decía que la O precedida de consonante le agrego ES. Por eso es que mi auxiliar do para las terceras personas me queda das con la ES correspondiente a esa regla que acabamos de ver. Entonces, si yo voy a decir que mi hermana no habla inglés, entonces puedo decir my sister doesn't speak English, ¿sí? Aquí ya el verbo speak no llevaría la S porque la lleva el auxiliar. No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿Todo claro? Entonces, oraciones negativas, utilizo auxiliar con la S y el verbo en su forma normal, ¿sí? I speak Spanish, I don't speak Spanish. Entonces, mira aquí, afirmativa. Y en tercera persona, she speaks Italian con la S, she doesn't speak Italian. Ya no lleva la S porque la lleva el auxiliar. Y si voy a hacer preguntas, lo mismo. Este tipo de preguntas se llaman yes, no question, que son preguntas que la única información que requiero en este tipo de preguntas es que me digan sí o no, ¿sí? Entonces, do you speak English?
¿sí? ¿Hablas inglés? Solo quiero que me respondas si sí o si no. Yes, I do o no, I don't. Does she live in New York? ¿Ella vive en Nueva York? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, este tipo de preguntas, por favor, cerramos un micrófono que hay por ahí abierto. Gracias. Este tipo de preguntas simplemente necesitamos saber sí o no. Ya si vamos a hacer preguntas de información, se llaman WH question, que es cuando preguntamos what, where, when. Esas las vamos a ver un poquito más adelante. Y también utilizamos el auxiliar correspondiente. Do para I, you, we, they y does para las terceras personas. He, she, it. Y bueno, esto con respecto a este presente simple, siempre que yo vea adverbios de frecuencia como always, often, usually, never, ever, sometimes, seldom, every, normally, esto las utilizamos con el presente simple. Cuando voy a hablar de mi rutina, yo puedo decir I never go to the gym, nunca voy al gimnasio. O puedo decir I always run in the morning, siempre corro en las mañanas. I often go to work by bus. Frecuentemente voy a trabajar en bus. O every morning o every Friday go to work by car. ¿Sí? Todos los viernes me voy en el carro a trabajar, no hay bus. Entonces, en ese caso, utilizamos un truquito para identificar, pues cuando tengo estos adverbios de frecuencia, sé que estoy hablando del presente simple. Bueno, entonces voy a ir a la plataforma para que veamos un poquito el componente formativo y luego nos devolvemos acá un segundo para ver otra cosita. ¿Preguntas hasta acá? ¿Questions? Profesora, no sé si en este tema vas a marcar lo relacionado con la forma correcta del pronombre del sujeto y del objeto. Si lo vamos a mirar hoy, porque yo me confundí, no lo tengo claro. Cuando fui a hacer la actividad no le tenía ninguna. ¿En cuál ejercicio? En el ejercicio de quién hizo qué. Ajá. Bueno, ya vamos a ver el componente formativo para ver cuál es y despejamos esas duditas. Bueno, recordemos que aquí tenemos nuestra plataforma donde tenemos los anuncios. Recuerden revisar aquí en los anuncios para ver qué actividades vamos a hacer, los links para ingresar a las sesiones en línea. Entonces, no olvidemos revisar anuncios, participar si tienen dudas. Aquí en este foro de dudas las pueden escribir. El cronograma de actividades, cuando no pueden ingresar a las sesiones en línea. Acá en la parte final va a quedar la sesión grabada. Esta es la primera sesión. El link de la grabación y un resumen en PDF de esa grabación en línea. Y en esta parte vamos a encontrar la guía de aprendizaje, que es muy importante que la tengan presente para que cuando vamos a revisar o hacer esas actividades, pues las hagamos de acuerdo a lo que nos solicita la guía. Y también pues estudiar los componentes formativos, y acá pues vamos a tener las actividades. Vamos a ingresar al primer componente formativo para despejar las dudas que tengamos. Recordemos que aquí este componente formativo pues es esa gramática que vamos a ver. Me gusta que me hagan las preguntas correspondientes porque así vamos a solucionar esas preguntas que tengan. Vamos a revisar este videito, pues lo ven. Pero aquí les hablaba. El artículo definido en español, pues tenemos el, los, la, los. En cambio, en inglés es mucho más fácil. Bueno, la gramática del inglés es mucho más sencilla que la del español. Entonces, es más fácil aprender inglés que español. Ténganlo muy claro porque hay muchas reglas en español que en inglés no existen, que son mucho más fáciles. En este caso, una de ellas es el artículo definido, que para plural, singular, masculino y femenino voy a utilizar exactamente lo mismo, the, ¿sí? No varía en género ni número, ¿sí? Puedo decir the lemon, y ahí me puedo referir the lemon o the lemons, los limones, el limón o los limones, y aquí se aplica la regla de agregarle la S si es plural.
The apples, la manzana, las manzanas, no vamos a tener en cuenta si es masculino o femenino, sino utilizamos el mismo. Lo que me dice aquí si es singular o plural, pues será la terminación de la palabra, del nombre. Y bueno, esto también ya lo vimos. Aquí, bueno, vamos a tener pues los ejemplos de ese artículo indefinido. Cuando me refiero a algo indefinido, puedo utilizar some como también en plural. Some potatoes, algunas papas, some hotel, algunos hoteles, some universities, algunas universidades, ¿sí? unas, dependiendo lo que queramos decir. Sustantivos comunes y propios, pues cuando me refiero a esos sustantivos, vamos a hablar de, bueno, en inglés vamos a encontrar siempre la palabra irregular. Verbos irregulares, adjetivos irregulares, sustantivos irregulares. En este caso, man, hombre, su plural es con E. Simplemente cambio la A por la E y ahí me queda hombres. Cat, esta es la palabra que les digo, que esta pronunciación suena, no digo cat con la A abierta, sino con como entre A y E, como si me fuera a reír. Entonces coloco la posición de la boca como si me fuera a reír y pronuncio cat, diferente a cat. ¿Sí? Cat, cat. Bueno, por aquí. Bueno, vamos a hacer. ¿Sería en este el ejercicio que tú me dices? No, veo que yo entré a otra actividad del otro tema. Bueno, pero en sí, ¿cuál es la duda? Cuando voy a utilizar las oraciones del tiempo presente simple, que necesito definir cómo nombrar el pronombre del sujeto y el pronombre del objeto. O sea, confundo el objeto y el sujeto. Ok, bueno, en este caso, si vamos a nombrar, por ejemplo, voy a escribir aquí en una nueva diapositiva, para que en este caso, por ejemplo, si vas a nombrar un animal, ¿sí? Digo, my cat is white. ¿Sí? En este caso tengo el objeto. Si quieres, cierra el micrófono para que no me genere interferencia. En este caso, aquí tengo un sujeto que es un animal, ¿sí? My cat is white. Si yo voy a seguir hablando de ese gato, pero no quiero escribir my cat, utilizo el pronombre correspondiente, que en este caso sería it. It is nice. It, ¿sí? Este sería el pronombre que le corresponde a este animal. Si yo tengo dos gatos, entonces digo my cats are, por ejemplo, white. En este caso ya no utilizo it porque voy a utilizar en plural they are, ¿sí? Nice, ¿sí? Ya cambio el it por el they. Cuando me refiero a personas, puedo utilizar el she, por ejemplo, she is a doctor. ¿Sí? Aquí estoy utilizando el pronombre correspondiente a una mujer, pero puedo decir my sister is a doctor. ¿Sí? O si es otra persona, el nombre de la persona. Marta is a doctor. Is a doctor. Si es plural, pues puedo decir they are, ¿sí? Cuando me refiero a varias personas. Cuando yo estoy incluido en la conversación, digo we are, ¿sí? O we study, con el verbo, at the university. University. ¿Sí? Entonces utilizo el we cuando la persona que está hablando está incluida en la conversación. O si digo no quiero utilizar el we y voy a nombrarlos, pues decir my sister and me, o a veces utilizo and I, dependiendo lo que vaya a decir. And I study at the university.
Entonces, de acuerdo al sujeto que voy a mencionar, si yo quiero reemplazar esto, porque pues es muy largo, digo we study at the university. Pues no estoy siendo específico con we, porque si digo we, puedo ser 5 personas y yo, o una persona y yo, ¿sí? They tampoco soy específico porque no, pero pues si los estoy viendo, en vez de decir Pedro, Juan, María y Andrea que están allá sentados, digo they are my friends, esos son mis amigos, los que ves allá. Entonces, dependiendo de la situación, así mismo voy a utilizar el nombre o el pronombre correspondiente. No sé si despejé tu duda. Correcto, así está bien, eso es cuando es con el sujeto, ¿cierto? Ajá, exacto. El sujeto. La confusión mía es con el objeto. Con me, con him, con ok. Con him, entonces, por ejemplo, si el posesivo, ¿sí? I, ¿sí? Si voy a decir, este es el pronombre yo. Digo my pencil, por ejemplo, my pencil, ¿sí? Mi lápiz. Si es he, digo his. Su de él. He, his. Si el objeto le pertenece a ella, digo her. Por ejemplo, si yo voy a decir she is my sister o María is my sister, her boyfriend is Pedro, su novio es Pedro, ¿sí? Entonces, cuando tengo un nombre, tiene un objeto o un posesivo correspondiente, ya sé que si digo her car is blue, si yo encuentro una oración así, ya sé que de quien estoy hablando es de ella, porque el posesivo que estoy utilizando aquí es her, que le pertenece a una persona, ¿sí? Estos se llaman los possessive pronouns, los pronombres posesivos. I, my, he, his, she, her, they, si voy a hablar de ellos, they, them, we, our. Es decir, our classroom is bigger than yours. Nuestro salón es más grande que el tuyo. Our. They, perdón, aquí no es them, sino their. They, their. Posesivo. Estos serían los possessive pronouns, los pronombres posesivos. I, my, he, his, she, her. Bueno, es el ejemplo. They, their, we, our. Y bueno, y existen otro tipo de pronombres, los posesivos, los object pronoun, hay varios tipos dependiendo de lo que yo vaya a decir. Espérame a ver si de pronto en el componente más adelante lo encontramos y pues lo vemos específicamente en contexto. Gracias, muy amable. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio para practicar lo que estamos revisando. En este caso, ¿se acuerdan que la clase anterior lo vimos? The Architect Design New Building. ¿Será The New Building o A? ¿Cuál de las tres? A New Building. Y bueno, y aquí continuamos con los demás. Voy a adelantarme un poquito, ustedes hacen el ejercicio porque todavía nos queda temita y nos queda poco tiempo. Listo, entonces, bueno, el verbo to be ya lo estábamos viendo. Los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Bueno, por aquí que allá, bueno, la conjugación del verbo to be. Bueno, este verbo to be significa ser, estar o tener. Tener cuando hablo de la edad. I am 25 years old. I am cold, tengo frío. ¿Qué otro significado ser, estar? Bueno, y tener cuando es algo no material. Siempre que voy a utilizar el verbo to be como tener, debo tener en cuenta que me refiero a algo que no es material. I am thirsty, tengo sed, ¿sí? Tengo, pero la sed no la puedo tocar ni nada, entonces ahí sí va con verbo to be, porque si digo I have a car, entonces ese verbo tener, como es algo material,
entonces va con el verbo have. I have a car, I am thirsty. Lo mismo, o sea, estoy diciendo el mismo verbo tener, pero diferente función. Ok, let's continue. Bueno, por aquí que hay, bueno, la forma afirmativa, negativa. Esto para que por favor lo repasen, los formal and informal greetings. ¿Sí? Esto que acabas de pasar, lo de la forma, la estructura en presente simple, afirmativo y negativo, eso es lo mismo que nos acabas de explicar en las diapositivas tuyas. Sí, este es con el verbo to be. Hay unas cosas que cambian. Sí, este es con el verbo to be porque recordemos que en lo que yo les acabo de explicar del presente simple es cuando estoy utilizando verbos diferentes al ser estar, ¿sí? Aquí utilizo, en este caso no voy a utilizar el verbo to be porque el verbo to be únicamente lo digo yo soy profesor, ella es doctora, estamos en el salón de clase, ¿sí? Ser, estar y tener. Ese es un único significado y para lo que me sirve el verbo to be. Ya cuando voy a decir otra cosa, aquí es donde vengo a utilizar ese presente simple con verbos diferentes al verbo to be. Cantar, bailar, jugar, trabajar. Entonces, si no significa ser o estar, entonces ahí ya cambio el verbo y coloco cualquier otro verbo. Por aquí tengo una listica aquí. Ahora se las comparto por un correo que hay 400 verbos regulares e irregulares para que ustedes puedan estudiar. Ahora se las comparto, la tenía también en PDF más chévere. Ah, perfecto, profe. Entonces, sí, entonces aquí esta lista me gusta porque viene la forma simple, la forma en tercera persona, mire que aquí ya está el trabajo hecho, por lo menos carry, que es un verbo que cambia, ya lo tengo en tercera persona. Si es en pasado le agrego ed, en participio pasado, y si voy a hablar en gerundio, este le sirve para el segundo nivel, que vamos a utilizar el ing. Entonces, aquí está, digamos, esa lista muy completa. Listo, esas se las comparto ahorita en un correo. Entonces, si voy a hablar de otra actividad diferente, hacer o estar, entonces utilizo mi verbo agregándole la S. Lo que pasa es que aquí en el verbo to be cambia de acuerdo a la conjugación de la persona. Recordemos que aquí yo coloco I am, ¿sí? Aquí este mismo verbo to be lo conjugo de acuerdo a la persona. Am, you are, aquí tengo otra conjugación del verbo to be. He is, she eats. Y miren que aquí en el ejemplo, Marta live in Chile, aquí ya estoy utilizando tercera persona, pero agrego la S. Ya cuando es verbo to be, pues mire que es el verbo is, que también me cambia en tercera persona. Bueno, let's continue. Muchas gracias. Bueno, y aquí está la conjugación. I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. You are y they are. Lo que pasa es que este verbo to be, el verbo que es muy importante en inglés porque este verbo no necesita auxiliar para hacer la negación. El verbo to be va a ser auxiliar y ya en el siguiente nivel vamos a ver que cuando vamos a hablar del presente progresivo, por ejemplo, lo utilizo como auxiliar. Cuando yo voy a decir I am working, estoy trabajando, ando, entonces utilizo el verbo to be como auxiliar. Entonces este verbo es súper importante que aprendamos la conjugación. Si yo voy a decir yo no estoy en clase, digo I am not in class. Simplemente a este verbo to be le agrego la negación y listo, porque este no necesita auxiliar. El verbo to be en inglés lo conocemos como el powerful verb, ¿sí? El verbo todopoderoso porque él se manda solito. La forma negativa, como lo van a ver aquí, simplemente le agrego la negación y ya. You are not told, o en la forma abreviada, you aren't told o you aren't told. Entonces, miren esta partecita para que conozcan un poquito más de ese verbo to be, que igual lo hemos utilizado muchas veces, sino que como que a veces no nos acordamos.
porque ese lo hemos visto desde primaria. Y en los formal and informal greeting, pues dependiendo a quién vayamos a saludar, ¿sí? Digamos, si me voy a encontrar con una persona que no conozco, pues no le voy a decir, hola, ¿qué más? O ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Sino, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí lo único que voy a tener en cuenta es cuando, aquí, ¿dónde está? Good afternoon, good evening en la noche para saludar. Cuando me voy a despedir digo good night, ¿sí? A veces las personas saludan, o sea, cuando llegan a una casa en la noche dicen good night. En este caso, good night es únicamente para despedirme. Es como decir que tenga buena noche. Y yo no llego a una casa diciendo, ay, que tenga buena noche cuando estoy saludando. ¿Sí? Ahora, digo buenas noches y cuando me despido, hasta luego, que tenga buenas noches. Entonces, good evening para saludar y good night para despedirme. Es como lo único que va a tener en cuenta. Good afternoon, si lo utilizo en cualquier despedirme o saludar, lo mismo que good morning. Y bueno, ese es como lo que debo tener en cuenta cuando voy a saludar. Aquí hay ejercicios para que completen. ¿Cuánto me queda de la grabación? Bueno, me quedan pocos minutos. Listo. Entonces, ese es el componente formativo que, bueno, la próxima semana en la clase, como ya vamos a ver menos temáticas, entonces ya continuamos viendo un poquito más de este componente formativo. Entonces, las actividades que estamos desarrollando en el momento, pues es este foro Les Smith. Este test, pues ya lo pueden ir haciendo, quienes no lo hayan hecho, recordemos hacerlo. Permítanme, me cambio aquí, bueno, a la versión de aprendiz para que lo veamos como les aparece a ustedes. Entonces, el foro Les Smith, recordemos, veo que muchos han participado en el foro social haciendo preguntas. En ese foro social no les puedo calificar, ahí no tengo la opción para ponerle una calificación. El único foro que puedo calificar es este foro Les Smith. Y vamos a hacer, no hagamos añadir otro tema de debate, no, sino que aquí en este mismo foro hacemos la participación, porque aquí vamos a encontrar la participación de todos los compañeros y ustedes pueden ir haciendo ahí su presentación. Una vez ingresan, dan clic en responder y aquí, primero que todo, su presentación. Y luego ya hacemos los comentarios. Miren que aquí ya, permítanme, lo pongo de... Bueno, aquí no la puedo cambiar. Aquí... Entonces le voy haciendo comentarios a la persona que yo quiero. Esa no es la forma que lo quiero ver. Lo quiero ver es así. Entonces, ¿quién le contesta a quién? Entonces, las preguntas... la presentación que tenga la información correspondiente, nombre, edad, de dónde es. Recordemos que lo que les decía anteriormente. Aquí, my name is Carolina, I am 19 years old, está bien. I am from La Ceja, Antioquia, aquí le falta el sujeto. I am correct, está bien. In my free time, I enjoy reading, drawing, and playing the guitar. I also enjoy record tracks and learning about them. Entonces miren que esta presentación, el único es que le faltó aquí, I am from La Ceja, Antioquia. De resto está todo bien. Y aquí ustedes le hacen los respectivos comentarios a sus compañeros. Preguntas, what part of Colombia are you from? What is your favorite subject of class? Entonces miren que estaba muy bien la dinámica. Entonces hagamos aquí esa presentación. No abramos nuevas líneas porque ahí sí se nos... pone fea la cosa, como dice el dicho, porque nadie va a ver estas participaciones de por acá. Entonces, en esta, haga su participación aquí, es donde vamos a hacer esos comentarios. Recuerden que el foro se llama Les Smith, que lo vamos a encontrar en la parte de abajo. El foro social, también pueden participar si quieren, no es calificable.
Pero aquí no hagamos las preguntas porque muchas veces se confunden y solo participan aquí, y cuando van por lo menos acá han hecho preguntas, ¿sí? Estas preguntas deben ir en el foro Les Meet. Aquí no tengo opción de calificarles nada, y lo que hagan acá pues es simplemente, como su nombre lo dice, un foro social, no es calificable. Por acá tengo una manito levantada. Just Blady. Ay, tú habías participado. Buenas tardes. Profe, es que no sé, a mí me gustaría de pronto si nos muestras por qué parte se suben las evidencias o cómo se hace ese proceso, puesto que yo nunca trabajaba en plataformas Sajuna, sino lo hacía en la anterior plataforma. Entonces, digamos que ahí me di cuenta que contesté mal el foro y no era ahí. Sí, exacto. Listo, mira. Y lo otro es que tenía otra duda. Pues yo hice mi participación, pero pues lo hice con base en el traductor de Google. Pues yo no tengo mucho conocimiento de inglés, pero pues no sé si esté bien hacerlo así o si mejor nos guiamos por las guías. Pues yo estuve revisando todo el tema de guías y material formativo, pero me aparecen solo videos y no vi de dónde sacaste ahorita todo el tema de formación. Listo, mira, entonces, sí, esta plataforma es un poquito diferente a la otra, pero esta es más fácil, es más intuitiva. Una vez ingreses a la plataforma, como estamos acá, entonces te vas a la parte de abajo, aquí donde dice guía de aprendizaje, pues vas a encontrar la guía donde está los requerimientos de cada actividad, y aquí donde dice componente formativo, es donde estábamos revisando todo ese tema gramatical, y tenemos 3 componentes donde nos va a llevar en esta primera parte, como dice conocimiento básico. Luego vamos a cómo hacemos una introducción, que es la presentación, presentémonos, let's introduce ourselves. Entonces pueden repasar este componente formativo, y finalizamos con un componente que se llama This is what I do every day. Que son básicamente como lo vimos ahorita, tienen sus videos, sus ejemplos, su pronunciación. Miren que acá hay un vocabulario interesante, como pronunciamos números. Sí, es que eso no me salía solo como el video. Yo creo que te aparecía así: actividades de aprendizaje, desplegamos la flechita y aquí están los componentes formativos, y más abajo está aquí las actividades de aprendizaje. En este primer botón vamos a presentar el test. En este segundo es el foro Les Meet, el que les estaba mostrando ahorita, y aquí es donde dice haga su participación aquí, y bueno, aquí haces tu participación, que creo que tú la vi que la habías hecho, justo estás en este curso que abrí, la hiciste fue en el foro social. Entonces sí tienes que hacerla en este foro Les Meet, porque el foro social no tiene el link para yo calificarlo. ¿Listo? Entonces ahorita esta misma participación que habías hecho acá en el foro social, la haces en este que se llama Les Meet, dando clic donde dice haga su participación aquí. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Listo, y para presentar el test, que pues es la primera actividad que vamos a hacer, y ya con el repasito de este componente formativo, pues vamos a poder hacerlo. Ay, me queda muy poquito tiempo. Entonces damos clic aquí en este test, y aquí vas a poder presentarlo. Antes de que se me corte la llamada, la próxima semana hablamos de la rutina diaria y de, un avance de este video. Revisen sus calificaciones por donde dice aquí calificaciones. Aquí van a poder ver sus notas de las actividades que vayan presentando. Me imagino que no habrás visto nota porque tu foro Hasblade en este caso lo hiciste fue en el foro social. Sí, señora, me quedó mal. Exacto. Aquí. Y revisé también lo de la presentación de Canva, para lo de la presentación también la revisé. Ok, listo. La pregunta aquí, info, OG, no sé quién será. Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto. Antes de que se nos corte la llamada, porque nos queda 5-4. Puedes hablar. Ok, mucho gusto. Angie. ¿Cuál es tu pregunta, Angie?
Bueno, mientras escriben la pregunta, o no sé si ya les contesté, si tenían la misma duda, revisen sus calificaciones, el test apenas lo presenten, pues les va a aparecer la nota porque esto es calificación automática. Las demás actividades estoy calificando a diario y ahí pueden revisar si les quedó bien o no. Para presentar el test, damos clic sobre inicio de la prueba y listo. Y la próxima semana, entonces, vamos a hablar de la siguiente actividad de aprendizaje, que va a ser la rutina diaria. Ese es el documento que lo vamos a subir por este lado. Aquí hay un link para adjuntar el documento. Y en la guía, aquí donde dice guía de aprendizaje, están los requerimientos de esa actividad. Pero la próxima semana, si Dios quiere, el próximo miércoles, tenemos nuestra siguiente sesión en línea y vamos a hablar de esa tercera actividad que es el foro. No sé si sí que... Okay, bueno, los ciclos, las actividades van a quedar abiertas hasta el 25 de noviembre. Están todas abiertas. Si las envían hoy o mañana, igual así mismo como me las van enviando, yo las voy calificando. ¿Listo? Así que no se preocupen, todavía hay tiempo de enviar sus actividades. Pues lo pueden enviar en cualquier momento. Recuerden revisar la guía de aprendizaje por si van a adelantar la rutina diaria o algo por el estilo, pues que lo hagan de acuerdo a al cronograma o al requerimiento de la guía. Sus sugerencias nos dan para ejercitarnos la pronunciación y la escucha. Trabajen con canciones, videos y se acabó.